Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera entrega de la charla Resumen panorámico sobre lógica matemática o simbólica. Y hemos quedado aquí en esta parte clasificando proposiciones como tautologías, contradicciones o contingencias, es decir, clasificando proposiciones de acuerdo a su consistencia con la verdad. Si todos los casos en que se presenta son verdaderos, tautología. Si todos los casos en que se presenta son falsos, contradicción. Y si tiene una mezcla de casos verdaderos y casos falsos, indeterminación o contingencia. Y este fue el último ejercicio que estuvimos visualizando. Como vemos, aquí tenemos un condicional, pero complejo. Observen que tenemos acá la primera premisa. O sea, toda proposición compuesta combina dos premisas o componentes, y esta tiene su primera premisa o antecedente y su segunda premisa o consecuente. Pero observen que la primera premisa es una conjunción, tiene dos componentes, una premisa, una segunda premisa, combinada por medio de una conjunción. Pero cada componente de esa conjunción también es una proposición compuesta. Ambas son condicionales. Así que aquí tengo la conjunción de dos condicionales que sirve como antecedente de esta condicional. Y su consecuente es una doble implicación que está siendo negada, lo que también la hace una proposición compleja. Así que este es un condicional complejo, porque ambas componentes son también compuestas. Y sabemos que una proposición compuesta en la que al menos uno de sus elementos sea también compuesto, entonces se llama compleja o fórmula proposicional. Así que este es un condicional, pero es un condicional complejo. No es una proposición compuesta condicional, sino y esa fue la que ya vimos. Obviamente, como se trabaja desde adentro hacia afuera, trabajamos primero el antecedente, y las que estaban adentro eran lo que estaban entre paréntesis. Pues vimos su valor de verdad de ambos, y después vimos el valor de verdad de la conjunción de ambos valores, y ahí trabajamos el antecedente. Y luego vimos el valor de verdad de la bicondicional y de su negación. Y finalmente, entonces vimos cómo su antecedente implicaba su consecuencia, si resultaba verdadera o resultaba falsa. Y eso, de ahí resultó esta tabla. Por eso fuimos paso por paso. Necesitábamos los valores de verdad de las proposiciones simples en los distintos casos en que se combinaban. Y entonces a partir de ahí determinamos el valor de verdad de las dos condicionales del antecedente y luego de la conjunción, y después nos fuimos al consecuente y encontramos el valor de verdad de su bicondicional y luego de su negación. Y finalmente, entonces encontramos el condicional de ese antecedente complejo con ese consecuente también complejo. Y resultó ser una indeterminación o contingencia, porque tenía una mezcla de casos. Tenía casos que eran verdaderos y también tenía casos que eran falsos.
Hasta ahí quedamos. Pues 2 ejemplos más y los demás entonces quedan como tarea para que ustedes lo realicen. En esta expresión, si vamos a evaluar sus distintos casos, necesitamos una tabla de verdad. Y lo primero que necesitamos es saber cuántas filas necesito. Y ya sabemos que la cantidad de filas o cantidad de casos sigue esta fórmula. Sus 2 posibles valores de verdad, verdadero o falso, multiplicado tantas veces por sí mismo como proposición simple y diferente yo tenga. Entonces tengo aquí a P, tengo aquí a Q, pero ya aquí tengo una que no es diferente, es la misma P. Y tengo a Q que no es diferente, es el mismo Q. Así que proposiciones simples y diferentes solamente tengo 2, P y Q. Y como solamente tengo 2, entonces el número de filas que necesito para evaluar todos los casos va a ser igual a 2 valores de verdad que se van a repetir 2 veces como factor. Eso me da 2 por 2 que es igual a 4. Necesito entonces 4 filas más una para los títulos. Entonces, 1, 2, 3 y 4 filas. Necesito esas 4 filas. Esta fila. Ya están. Ahora me pregunto cuántas columnas necesito. Y sabemos que el número de columnas que estamos representando con la letra K va a ser igual a la cantidad de proposiciones simples y diferentes que yo tenga, más la cantidad de operaciones lógicas. Entonces ya yo sé que tengo 2 proposiciones simples. Y a eso le voy a sumar las operaciones lógicas diferentes. Tengo un condicional, tengo una negación y una conjunción, van 3, y tengo otra conjunción fuera de los paréntesis, son 4. Así que tengo en total 1, 2, 3 y 4. Sumo. Y ahora sé que en total voy a necesitar 6 columnas. Pues procedo a colocar mis columnas. Necesito una para cada proposición simple, una para P, una para Q, y una para cada una de las 4 operaciones, una para P y Q, una para la negación de Q, una para la conjunción de P y la negación de Q, y una para la conjunción general, la conjunción compleja. Tengo 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ya están las 6 columnas que necesito. Vamos a colocar ahora las diferentes proposiciones donde corresponden. Ya están las 2 proposiciones simples. Ahora me faltan las 4 operaciones. Mi primera operación es un condicional, pues esa va primero. Mi segunda operación, que está dentro del otro paréntesis, tiene 2 operaciones, una negación y luego una conjunción. Pues primero la negación. Y ahora la conjunción de P con la negación de Q. Y ahora la conjunción completa, la conjunción general. Y ahí ya tengo colocadas todas las proposiciones. Comienzo a aplicar los valores de verdad. Yo tengo una proposición P que se presenta en 4 casos, pero solamente tiene 2 posibilidades, ser verdadera o ser falsa. Así que en la mitad de esos casos tiene que ser verdadera y en la otra mitad tiene que ser falsa. Y como tengo 4 casos, pues tengo 2 casos en que será verdadera y 2 casos en que será falsa. Ahora, cuando combine los casos en que la proposición P aparece como verdadera con Q, en esos casos Q tiene 2 posibilidades: combinarse como verdadera o como falsa. En la mitad de los casos Q será verdadera y en la otra mitad será falsa. Tengo 2 casos en que P aparece verdadero, pues la mitad de 2 es 1. Pues en un caso Q va a aparecer como verdadera y en el otro caso Q va a aparecer como falsa. Lo mismo pasa cuando la proposición P aparece en los casos en que es falsa, 2 casos en que es falsa. Entonces en uno de ellos Q va a ser verdadera y en el otro Q va a ser falsa. Ya tengo las combinaciones de los valores de verdad en los diferentes casos. Pues ahora puedo aplicar casos combinados. Mi primera operación lógica es el condicional. Tomo en cuenta la ley de validez del condicional. Me dice que es falsa si la primera componente es verdadera y la segunda es falsa. La primera componente va a ser P y la segunda componente va a ser Q. Entonces, cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, será falsa. Tenemos eso en el caso 2. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Ahí será falsa. Ya esa condición no se cumple en ninguna otra. Que la primera sea verdadera y la segunda falsa. No se vuelve a cumplir. Así que entonces ya las demás no pueden ser falsas. Y por lo tanto, serán verdaderas. Terminé de determinar el valor de verdad de la primera condicional. En sus diferentes casos. Pues ahora voy a determinar el valor de verdad de la negación de Q. Es bien fácil porque la negación lo que hace es que cambia el valor de verdad. Donde Q es verdadera, aquí va a aparecer falsa.
Q es falsa, aquí va a aparecer verdadera. Aquí está verdadera, pues al negarla se convierte en falsa. Aquí está como falsa, pues al negarla se convierte en verdadera. Y ya tengo los diferentes valores de verdad cuando estoy negando a Q, en todos los casos. Pues ahora voy a ver la conjunción de P con la negación de Q. Mi primera premisa es P. Mi segunda premisa es la negación de Q. Y las estoy combinando por medio de la operación de conjunción. Su regla dice que para ser verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Pues comparo casos 1 y 2. Aquí no se cumple. Aquí se cumple. En el caso 3 no se cumple. En el caso 4 no se cumple. Pues ya, en todos los casos que no se cumplió, no puede ser verdadera. Entonces tiene que ser falsa. Porque la ley de la conjunción dice que para ser verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Si no se cumple eso, no puede ser verdadera. Y si no es verdadera, es falsa. Y llego al final. En el final voy a combinar en una conjunción la primera condicional del antecedente con la conjunción de la segunda premisa. Así que voy a trabajar con la tercera columna como mi primera. Y voy a trabajar con la quinta columna como mi segunda premisa para la conjunción. Y debo tomar en cuenta la ley de validez de la conjunción, que dice que para que sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Pues voy combinando. En la primera no se cumple. En la segunda tampoco se cumple. En el tercer caso no se cumple. Y en el cuarto caso no se cumple. Pues como no se cumple en ningún caso, no puede ser verdadera. Entonces, en todos los casos es falsa. Porque para ser verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. En el caso 1, tengo que la primera premisa es verdadera, pero la segunda es falsa. Así que no puede ser verdadera. Es falsa. En el caso 2, tengo que la primera premisa es falsa y la segunda es verdadera. Las dos no son verdaderas, por tanto, entonces falsa. En el tercer caso, la primera es verdadera, pero la segunda es falsa. Igualmente en el cuarto caso, la primera es verdadera, pero la segunda es falsa. Entonces no pueden ser verdaderas, son falsas. Ya ahí terminamos. Y sucede que todos los casos resultan falsos. Entonces estamos ante una contradicción o falacia, porque todos sus casos dan falso. Vamos al último ejemplo que les voy a dejar. Los demás, entonces ustedes tendrán que resolver. Número de filas que voy a necesitar para la tabla de verdad. Proporciones simples y diferentes. Tengo a P, tengo a Q. Tengo de nuevo a Q, pero es la misma que está aquí. Tengo a S. Ya van 3, P, Q y S.
Esta se repite, esa se repite. Así que tengo entonces 3. Y como el número de fila se obtiene elevando los dos posibles valores de verdad al número de proposiciones simples y diferentes, y tengo 3 proposiciones simples diferentes, eso me da entonces dos elevado a 3 proposiciones simples y diferentes. Me dice que la base 2 se va a repetir 3 veces como factor. 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2, 3 veces. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Voy a necesitar entonces 8 filas. Ya tengo las filas. Ahora me interesa cuántas columnas necesito. Ya yo sé que el número de columnas es igual a la cantidad de proposiciones simples diferentes más la cantidad de operaciones lógicas diferentes. Tengo dentro del antecedente, tengo una conjunción, pero cada premisa de la conjunción también es una operación lógica. Así que tengo condicional, condicional, que son diferentes porque aquí el antecedente es P, aquí el antecedente es Q, ya eso los hace diferentes. Tengo la conjunción de ellos dos, van 3. Luego me voy al consecuente del condicional, a la segunda premisa del condicional, y veo que dentro tiene también dos premisas porque es compuesta. Tengo a P, pero ya P es la misma que aquí, y tengo a S, que es la misma que aquí. Pero proposiciones simples diferentes tengo 1, 2, 3. Este condicional no es igual que ese, porque aunque tiene igual antecedente, pero su consecuente es diferente, finaliza de forma diferente. Tampoco es igual que ese, porque aunque finalizan igual, pero su antecedente no son las mismas. Así que esta es otra operación lógica. Así que la sumo como la número 4. Tenía 1, 2, 3. Entonces esta la sumo como la número 4. Y el condicional grande, el condicional completo, que sería entonces la número 5. Así que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 proposiciones, 5 operaciones lógicas. Y proposiciones simples diferentes, tengo a P, a Q y a S, 3. Entonces, 3 proposiciones simples diferentes más 5 operaciones lógicas. Eso me da 8. Pues significa que necesito 8 columnas. Primero, las premisas.
Ya tengo mis 3 proposiciones simples y diferentes. Una columna para P, una columna para Q, una columna para S. Ahora las proposiciones, las operaciones lógicas, que van a ser 5. La primera es el condicional. P implica Q. La segunda es el condicional Q implica S. La tercera es la conjunción de ambos condicionales. La cuarta es el condicional P implica S. Y por último, la gran condicional, el condicional completo. Una columna para la primera operación, una columna para la segunda operación, una columna para la tercera operación, que es una conjunción de ambos condicionales, una columna para la cuarta operación y una columna para el condicional general, que es la quinta operación. Ya tengo 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Ahora puedo comenzar a trabajar con los diferentes casos, asignando su valor de verdad. P va a aparecer en 8 casos, pero la mitad de las veces tendrá que ser verdadera y la otra mitad tendrá que ser falsa. Y la mitad de 8 es 4. Entonces tengo 4 verdaderas y 4 falsas. Los casos en que P aparece como verdadero se va a combinar con Q. Tengo 4 casos. Pues la mitad de las veces Q aparecerá como verdadera y en la otra mitad aparecerá como falsa. Y la mitad de 4 es 2. Entonces tengo 2 verdaderas y 2 falsas. Y lo mismo va a pasar con los 4 casos en que P aparece como falso. Se va a combinar con Q y la mitad de las veces va a aparecer como verdadera y la otra va a aparecer como falsa. Y la mitad de 4 casos en que aparece como falso es 2. Entonces, 2 verdaderos, 2 falsos. Y cuando se combinen con la tercera proposición, la mitad de las veces en que Q aparezca como verdadera se va a combinar con S como falsa. Y la mitad de 2 es 1. Así que va a tener una verdadera y una falsa. Aquí de nuevo tengo 2 casos verdaderos, pues va a aparecer S como una verdadera, una falsa. Y lo mismo va a suceder cuando Q sea falsa.
aquí aparecen dos casos en que Q es falsa. Pues la mitad de esas veces S va a ser verdadera y la otra mitad va a ser falsa. Una verdadera, una falsa. Igualmente aquí, una verdadera, una falsa. Ya tengo las diferentes combinaciones de los valores de verdad para los diferentes casos. Ya puedo trabajar entonces con las combinaciones. Cuando combine por medio del condicional a P y a Q, voy a tener como primera componente a P y como segunda componente a Q. Y voy a obedecer la ley del condicional, que me dice que será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Tengo 4 casos en que la primera es verdadera, pero solo 2 casos en que la segunda es falsa. Pues esos 2 casos son falsos. Como los demás casos no cumplen, entonces todos los demás casos van a ser verdaderos, porque no cumplen con la ley para ser falsos. Y ahí termino con el primer condicional. En el segundo condicional voy a tener que mi primera premisa es Q y mi segunda premisa es S. Y como es un condicional, aplico la ley que dice que será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Tengo 1, 2, 3, 4 casos en que la primera es verdadera, pero solamente aquí es falsa la segunda, así que se cumple la condición y es falsa. Y aquí es falsa la segunda, entonces se cumple la condición para ser falsa. Ya esa condición no se cumple en ningún otro caso, pues todos los demás casos son verdaderos. Porque no cumplen con la ley condicional para ser falsa. Pues solamente es falsa cuando la primera componente es verdadera y la segunda es falsa. Primera componente verdadera, segunda falsa. Solamente en esos 2 casos. Tengo el caso 2 y el caso 6. Solamente ahí se cumple que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Q es verdadera, S es falsa. Y ya tengo los valores de verdad de los diferentes casos de mi segundo condicional. Voy a la conjunción de estos 2 condicionales. Pues ahora mi primera premisa es el primer condicional y mi segunda premisa es el segundo condicional. Pero se están combinando por medio de una conjunción. Así que tengo que tomar en cuenta la ley de validez de la conjunción, que establece que para ser verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Caso 1, ambos son verdaderos. Caso 5, ambos son verdaderos. Caso 7, ambos son verdaderos. Caso 8, ambos son verdaderos. Ya los demás casos no cumplen, pues no pueden ser verdaderos. Solamente eran verdaderos en los 2 casos. En el caso 1, caso 5, caso 7 y caso 8. Y ahí
terminé con todo lo que era el antecedente. Ahora voy al consecuente. Y primero determino el valor de verdad del condicional P implica S. Ahora mi primera premisa es P. Y mi segunda premisa es S. Y tengo un condicional que será falso cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces evalúo los casos. Primera verdadera, S falsa. Ahí es falso. En el segundo caso. Tercer caso. Primera verdadera, pero la segunda no es falsa. Cuarto caso. Primera verdadera, segunda falsa. Ahí es falsa. En el cuarto caso. Quinto caso. Ya no cumple. Ni el 6, ni el 7, ni el 8. Porque ni siquiera comienzan por la primera que sea verdadera. Así que ni siquiera precalifican. Por tanto, las únicas dos que son falsas son esas, porque cumplen con la ley del condicional. Todas las demás no pueden ser falsas y por lo tanto son verdaderas. Y ahora llego al condicional completo, al gran condicional, que tiene el antecedente y el consecuente. Y es una operación condicional. A esa voy ahora. Voy a trabajar con la sexta columna como mi primera premisa. Trabajo con la sexta columna como mi primera premisa. Y trabajo con la séptima columna como mi segunda premisa. Y aplico la ley del condicional. ¿Qué me dice? Que será falsa cuando la primera premisa sea verdadera y la segunda premisa sea falsa. Aquí no se cumple. Aquí no se cumple. Aquí no se cumple. Y aquí no se cumple. Ninguna la cumple. Entonces no pueden ser falsas. Todas son verdaderas. Y como en todos sus casos dio verdadera, esa proposición es una tautología. Es verdadera en todos sus casos. Pues ya los demás ejercicios de ese tipo me quedan como tarea. Vamos a ver el lenguaje lógico. Yo puedo expresar declaraciones lógicas en lenguaje verbal o en lenguaje simbólico. Aquí me dan una en lenguaje simbólico y me piden que la exprese, que la traduzca al lenguaje verbal. Dice, con las dos declaraciones dadas a continuación, construye una conjunción en lenguaje verbal. Primero voy a construir una conjunción en lenguaje verbal y luego lo voy a traducir al lenguaje simbólico. Vamos a ver primero esto. Vamos a copiar la primera. Ya. Y vamos a pegarlo aquí debajo. Como yo debo construir una conjunción, la conjunción se construye por medio del operador lógico y. Y ahora le agrego la segunda. Ya
aplico en la primera parte, ya construí una conjunción, pero el lenguaje verbal. Pero ahora me dice, luego tradúcela al lenguaje simbólico. Bueno, pues lo primero que hago es identificar los operadores lógicos. Aquí tengo una negación. Aquí tengo una conjunción. Entonces, aquí tengo una proposición que la están negando, y aquí tengo otra proposición, y aquí tengo otra proposición. No había visto este otro operador lógico. Pues ahora la negación tiene el símbolo de la negación. La conjunción tiene el símbolo de una V invertida. Y las proposiciones se nombran con letras. Puedo escoger 2 letras, 3 letras, porque tengo 1, 2, 3 proposiciones. Vamos a escoger la letra M, la letra N y la letra P. 3 letras. Entonces pongo aquí M, N y P. Y ahora puedo escribir mi expresión en lenguaje simbólico, que va a decir no M y N y P. Y esta será la expresión final. Esta proposición compuesta, no te encontré en tu casa cuando fui al banco y estaba cerrado, corresponde a esta proposición en lenguaje simbólico. La de arriba en lenguaje verbal, la que está debajo en lenguaje simbólico. Vamos a ver otro ejemplo. Los demás de ese tipo le van a tocar a ustedes. Aquí tengo O, que es el operador lógico de la disyunción exclusiva, que es una V con una rayita debajo. Que en el lenguaje verbal sería O, una primera premisa, coma, O, una segunda premisa. Dentro del paréntesis van las premisas, la primera y la segunda. La primera premisa es: tengo una moneda de 25 pesos. La segunda premisa es: tengo una moneda de 10 pesos. No se repite tengo una moneda porque es el mismo sujeto. Solamente se escribe el predicado. Pero son 2 proposiciones. Tengo una moneda de 25 pesos, tengo una moneda de 10 pesos. Pues, operador lógico
Ya sabemos que es escribo la primera premisa, escribo el operador lógico y escribo la segunda premisa. Tengo que ponerle nombre a las proposiciones. Vamos a llamar a mi primera proposición, vamos a llamarla P. Y a la segunda proposición vamos a llamarla R. Entonces, aquí va una P y aquí va una R. Finalmente la puedo expresar fuera de los paréntesis y tendría P que se le diría o P o R. O tengo una moneda de 25 pesos o tengo una moneda de 10 pesos. Que no se repite otra vez el sujeto. Tengo una moneda de. Y este sería la expresión en lenguaje simbólico. Que aquí estaba en lenguaje verbal. Vamos ahora a lo inverso. Me da una expresión en lenguaje simbólico para que yo la traduzca al lenguaje verbal, tomando en cuenta estas premisas. Pues más fácil aún. Yo tengo un condicional que el lenguaje verbal sería así. Entonces me dice, si se da esta condición, coma, entonces se cumple con esta promesa. Ese sería el formato del condicional en lenguaje verbal. Después del sí va la premisa que establece la condición. Y después del entonces se plantea lo que se promete. Y entonces la primera premisa es A. ¿Y qué significa A? Obtengo buenas calificaciones. Aquí yo escribo. Mi segunda premisa es una conjunción. Sabemos que la conjunción, su operador es I. Ahora, ¿qué significa la proposición B? Representa, gano una beca. ¿Qué representa la letra C? Representa la proposición, puedo ir a estudiar a México. Y como es una conjunción de esas dos, entonces dice, gano una beca y puedo ir a estudiar a México. Pues esa parte se escribe aquí. Si obtengo buenas calificaciones, entonces gano una beca y puedo ir a estudiar a México. Ahora puedo borrarle los paréntesis porque era para saber dónde iba la primera premisa y dónde iba la segunda premisa. Y ahora ahí tengo mi condicional. Entonces aquí tengo mi condicional. Si obtengo buenas calificaciones, entonces gano una beca y puedo ir a estudiar a México.
Así se traduce esta expresión que está en lenguaje simbólico, tomando en cuenta que esas letras representan estas premisas o proposiciones simples. Con ese ejemplo ya usted tiene una idea de cómo se hacen los demás. Los tipos de razonamiento. Un razonamiento o argumento es un proceso de pensamiento lógico. Es un proceso de pensamiento. Es algo que sucede en el pensamiento y que es lógico, que parte de un conjunto de proposiciones verdaderas llamadas premisas para probar que de ellas se extrae una proposición final que también es verdadera, llamada conclusión o tesis. Estoy usando razonamiento o argumento como sinónimo. En realidad no son tan sinónimos, porque razonamiento es cuando el proceso es en la mente. Cuando el pensamiento de un razonamiento se expresa, entonces argumento. El proceso que se da en la mente para extraer conclusiones en base a premisas es razonamiento. Ahora, el proceso que se expresa de forma oral o escrita, entonces es argumento. Los razonamientos o argumentos tienen una estructura, tienen una forma, tienen una conclusión y tiene en qué se fundamenta esa conclusión. La conclusión se fundamenta en un conjunto de premisas que se plantean para demostrar la verdad de una conclusión. O puede ser también para refutar la falsedad de una proposición. A ese conjunto de proposiciones o premisas que se utilizan como prueba se le llama hipótesis. Son el fundamento para una conclusión. Hipótesis. Y está integrada, está compuesta por un conjunto de proposiciones o premisas. Y la tesis o conclusión, que es la verdad que se hace evidente por medio de las premisas o que se demuestra por medio de las premisas. Razonar tiene que ver con eso, con extraer conclusiones en base a un conjunto de declaraciones o premisas. Porque se conecta, se asocia la verdad de cada una de las premisas en conjunto con la verdad de la conclusión. De tal manera que no puede ser el conjunto de premisas todas verdad y que la conclusión no sea verdad, porque están conectadas. De tal manera que si yo demuestro que todas mis premisas son verdaderas,
automáticamente acabo de demostrar que mi conclusión, por lo tanto, es verdadera porque está conectada con ese conjunto de verdades. Así que todo razonamiento, argumento va a tener una hipótesis y va a tener una tesis. La hipótesis plantea premisas que explican y justifican la conclusión o tesis. Existen tres tipos generales de razonamientos o argumentos. Fíjense que tiene el apellido generales, porque tipos de razonamientos son muchísimos. Hay razonamientos específicos que tienen nombre. Por ejemplo, hay un tipo de razonamiento que se llama razonamiento a la fuerza, que establece que si algo es verdadero en condiciones menores, con más fuerza será verdadero en condiciones más favorables. Como que alguien diga, si yo te apoyé cuando nadie te conocía, ¿cuánto más no te voy a apoyar ahora que tú eres famoso? Ese es el argumento de la fuerza. Ahora, existen muchos tipos de argumentos, pero hay tres tipos generales, tres géneros, tres enfoques generales para argumentar o razonar. El razonamiento deductivo, que es aquel que parte de proposiciones que son declaraciones generales o universales, para llegar a conclusiones que sean declaraciones particulares o existenciales. O sea, que sean casos específicos. Miren un ejemplo, miren un ejemplo de un razonamiento deductivo. Me dice, en toda ciudad costera hace calor. También se podría expresar, en cualquier ciudad costera hace calor. Y estamos hablando de una proposición universal. Luego mi segunda premisa dice, y Barahona es una ciudad costera. Entonces mi conclusión, por lo tanto, en Barahona hace calor. Fíjense que Barahona es un caso. Y yo llegué de lo general, de lo universal, a lo particular. Yo hice deducción. Otro ejemplo. Dice que cualquier embarazada, cuando inicia el trabajo del parto, le dan contracciones con un intervalo de 5 minutos o menos. Una declaración universal, dice cualquiera. Dice, Bárbara está embarazada y está teniendo contracciones cada 3 minutos. En conclusión, Bárbara inició trabajo de parto. De una conclusión general de una proposición universal o general, llegué a una conclusión de un caso particular, el caso de Bárbara, pero con base en una declaración universal de que toda embarazada, cuando inicia parto, tiene contracciones de cada 5 minutos y va disminuyendo. Eso le pasa a todas. Y Bárbara, que está embarazada, está teniendo contracciones cada 3 minutos y él va disminuyendo. Pues se puede sacar la conclusión, se puede sacar la inferencia de que Bárbara inició trabajo de parto. Ahora vamos al razonamiento inductivo.
que es aquel que parte de varias premisas que son declaraciones particulares o existenciales, para llegar a conclusiones que son generales o universales. Miren un ejemplo. Laura vive lejos de su trabajo y llega tarde. Carlos vive lejos de su trabajo y llega tarde. Ignacio vive lejos de su trabajo y llega tarde. Estos son casos particulares, casos existenciales, algunas personas. Pero al considerar este conjunto de casos, me permite llegar a una conclusión general, a una conclusión universal, que cualquier persona que viva lejos de su trabajo va a llegar tarde. Miren el segundo ejemplo. Tenemos casos particulares: cobre, hierro, bronce. El cobre es metal y es buen conductor de la electricidad. El hierro es metal y es buen conductor de la electricidad. El bronce es metal y es buen conductor de la electricidad. Puedo sacar la conclusión, puedo hacer la inferencia de que todos los metales son buenos conductores de la electricidad. Cualquier metal será buen conductor de la electricidad. Y fíjense que estoy, en base a casos que son particulares, estoy llegando a una conclusión que es una declaración universal, todos o cualquiera. Eso es inducción. Voy de lo particular a lo general, de casos específicos a lo general. Miren otro ejemplo de inducción. José Sosa es dominicano y es una persona alegre y trabajadora. Olga Brito es dominicana y es una persona alegre y trabajadora. Isabel Peralta es dominicana y es una persona alegre y trabajadora. Puedo sacar la conclusión, puedo obtener la inferencia de que cualquier dominicano es una persona alegre y trabajadora. O también puedo decir que todos los dominicanos son personas alegres y trabajadoras. Fíjense que de casos que son casos particulares, yo estoy sacando una conclusión que es una declaración universal, todos. Y el tercer tipo es el razonamiento analógico, que establece que si dos o más cosas tienen características en común y una de ellas tiene otra característica, de esto se puede inferir que es probable que las demás también tengan esa otra característica. Así que los razonamientos analógicos tienen una estructura que dice que si los elementos A, B y C tienen la propiedad P y A y B tienen la propiedad Q, entonces es probable que C también tenga la propiedad Q. Por ejemplo, decimos, algunas aves vuelan y el pato es un ave. Fíjense que la primera declaración, algunas, no es general, es particular, algunas aves vuelan. Ahora, como el pato es un ave, si él tiene la característica de ser ave, es probable que tenga la otra característica también de que vuele. Entonces es probable que vuele.
El razonamiento analógico establece eso. Si hay elementos que comparten una característica y alguno de ellos comparte una segunda característica, pues es probable que los demás también compartan esa. Miren el ejemplo. Premisa número 1. Esteban, Pedro y Juan estudiaron Derecho. Los tres se caracterizan porque dominan el derecho. La premisa número 2. Esteban y Pedro saben mucho de historia. Esa característica nada más se le ha conocido a Esteban y a Pedro. Ahora, como ellos comparten con Juan el dominio del conocimiento del derecho, pues es posible que si Esteban y Pedro saben mucho de historia, es probable que Juan también tenga esta propiedad y que también sepa mucho de historia. Ahora bien, la analogía no hace afirmaciones como la deducción y como la inducción. La analogía plantea probabilidades. Se plantea que es probable que Juan sepa mucho de historia. Miren otro ejemplo. Julio, Mario y Gabriel juegan muy bien al ajedrez. Julio y Mario saben mucho de matemática. Por lo tanto, es probable que Gabriel sepa mucho de matemática. Un tercer ejemplo. Georgina y Silvana estudiaron mucho para el examen. Georgina aprobó el examen. Es probable que Silvana apruebe el examen. Porque si ambas tienen en común que estudiaron mucho y una de ellas aprobó, pues probable que la otra también apruebe. Ejercicio de razonamiento. Tengo 4 personas. Entonces, esa persona podía llegar uno de primero, uno de segundo, uno de tercero y el otro de último. Si no llegaban todos al mismo tiempo y uno llegaba antes que el otro, como eran 4, uno podía llegar de primero, otro de segundo, otro de tercero y otro de cuarto. Entonces tenemos aquí a Gabriel. Tenemos aquí a Elena. Tenemos aquí a Susana. Y tenemos aquí a Ignacio. Tenemos primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, último lugar. Me dice que Gabriel, esto sucedió, esto es verdad, dice que llegó antes que Susana. Pues Gabriel pudo llegar de primero, de segundo, de tercero, si Susana llegaba de cuarto. Me dice que Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio. Ah, pero tengo a Gabriel aquí, que llegó antes que Susana, y tengo a Gabriel aquí, que llegó antes que Ignacio. O sea que él llegó antes de 2 personas. Y si ellos son 4, eso significa que él no podía llegar ni en tercer lugar ni en cuarto lugar,
porque él llegó antes que dos personas. Él solamente pudo llegar de primero o de segundo. De primero o de segundo. Me dicen que Ignacio tiene dos personas que llegaron antes que él. Antes que Ignacio llegó Elena y antes que Ignacio llegó Gabriel. Eso me dice que Ignacio tenía dos personas delante de él. Entonces Ignacio solamente pudo llegar de tercero o de cuarto. No pudo llegar de segundo porque él tenía dos personas que llegaron antes que él. Así que había dos puestos que tenían que estar antes que él. Si él llegó de tercero, los otros dos podían llegar de primero y de segundo. Pero si él llegó de cuarto, los otros dos podían llegar de segundo o de tercero. ¿Y qué decimos de Elena? Que llegó antes que Ignacio. Y si Ignacio podía llegar de tercero o de cuarto, entonces Elena solamente le quedan dos posibilidades: llegar de primero o llegar de segundo. Y Susana dice que Gabriel llegó antes que ella. Y como Gabriel llegó de primero o de segundo, porque tenía dos personas delante de él y llegó antes que ella, pues ella solamente podía llegar de tercero, Susana, o de cuarto. Interpretando la información en contexto, tenemos esto. Ahora analizamos estas que están aquí para ver cuál no es posible, cuál es falsa. Que Elena llegara a la meta de segunda. Sí, eso es posible. Eso es verdadero. Que Susana llegara a la meta de tercera. Sí, eso es posible. Eso es verdadero. Que Gabriel llegara a la meta de tercero. No, no es posible. Porque él llegó antes que dos personas. Él llegó antes que Susana y antes que Ignacio. Así que él no podía llegar de tercero. Porque él no iba, si llegaba de tercero, no iba a llegar antes que dos personas, solamente iba a llegar antes que una. Así que eso no es posible, eso es falso. Que Ignacio llegara a la meta de tercero, eso es posible, eso es verdadero. Y que Susana llegara a la meta de segunda. Susana de segunda, aquí me está diciendo que también es falsa, pero vamos a ver. Me dice que Susana llegó a la meta, Gabriel llegó antes que Susana. Ah, pues entonces sí, Susana podía haber llegado de segunda. Porque Gabriel podía llegar de primero o de segundo. Si Gabriel llegaba de segundo, como él llegó antes que Susana, ella iba a llegar de tercero. Pero cuando Gabriel llegara de primero, en esa probabilidad, entonces Susana podía llegar de segundo. Así que entonces sí, ella podía llegar de segundo. Eso es verdadero. Me piden que cuál no es posible, que cuál es falsa. Pues la única fue la C. Con los datos que tenemos ahí, no era posible concluir que Gabriel pudiera llegar de tercero. No era posible. Porque él llegó antes que Susana y llegó antes que Ignacio. Entonces tenía que tener siempre una posibilidad mínima de dos personas después de él. Si llegaba de tercero, nada más tenía la posibilidad de una persona delante de él. Entonces eso es falso.
así aplicamos lógica. Fíjense que no estamos escribiendo las proposiciones, pero las estamos aplicando. Porque estamos diciendo, si Gabriel llegó antes que Susana y también antes que Ignacio, se supone que ya hay 2 lugares después de él. Entonces solamente le quedan 2 lugares posibles para llegar, primero y segundo. Para que si llega de primero, los demás pueden llegar de segundo o de tercero. Y si llega de segundo, los demás pueden llegar de tercero y de cuarto. No puede llegar de tercero. Entonces nada más quedaría una posición después. Y él llegó antes que 2 personas, antes que Susana y antes que Ignacio. Entonces ahí estamos aplicando el razonamiento lógico. Esos problemas se resuelven de esa manera. Es bueno tomar en cuenta al resolver problemas aplicando la lógica matemática, que algunos problemas podemos resolverlos usando estrategia de tanteo y error. O sea, hacemos una suposición de una solución y la sometemos a prueba. Esa puede darnos verdadero o puede darnos un error. Si nos da error, seguimos buscando otra solución. Si nos da acertado, pues ya encontramos la solución. Podemos resolver un problema similar, más simple, porque de acuerdo al razonamiento analógico, si en lo simple se cumplió, pues en el más complejo es probable que también se cumpla. También podemos operar a la inversa, de atrás hacia adelante. Por ejemplo, si yo digo 3m más 6 igual a 30. Y me preguntan que cuánto vale m. Pues si yo opero a la inversa, yo voy a decir, ok, si vengo a la inversa, en lugar de llegar al resultado, estoy iniciando, pero a la inversa. Así que como es a la inversa, en lugar de agregar 6, resto 6. Y si a 30 yo le resto 6, me quedan 24. Entonces, 3m es igual a 24. Y eso es verdad, porque si a 24, que es 3m, usted le suma 6, le va a dar 30. Ahora, ¿cuánto vale m? Bueno, todavía puedo seguir operando la inversa. Si opero la inversa, en lugar de llegar al resultado, estoy iniciando, pero a la inversa. Así que en lugar de multiplicar 3 veces m, voy a hacer lo inverso, que es dividir. Y si divido 24 en 3 partes iguales, van a tocar a 8. Entonces m vale 8. Y lo pude resolver operando a la inversa. Y se puede confirmar fácilmente. Si yo repito el 8 3 veces, me da 24. Y si luego le sumo 6, me va a dar 30. Puedo identificar un patrón o modelo. Puedo expresar la información visualmente con una figura, con un diagrama, con un dibujo, con una tabla, con un sistema de coordenadas. Porque así me resulta más fácil hallar el resultado. O puedo identificar pequeñas metas para descomponer el ejercicio, el problema, y entonces resolverlo parte por parte.
Si el problema tiene números, entonces puedo usar las propiedades y las operaciones numéricas. Si el problema plantea datos que están en relación o en dependencia, pues puedo usar ecuaciones o puedo usar fórmulas. Y estoy aplicando el pensamiento lógico matemático a la resolución de problemas. Pues hasta ahí llegamos en esta tercera entrega de la charla titulada Resumen panorámico sobre lógica matemática o simbólica.